Reunión grupal del Retiro Espiritual Online 2020 con el Pastor Juan Kim, Pastor principal de la Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Voy a compartir la palabra de Dios. De primero vamos a buscar Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Del versículo 1 voy a leer hasta 14. Voy a leer. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles, y Cristo Jesús que están en Efeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hasta el versículo 14 he leído. Apóstol Pablo, antes de recibir la salvación, él era un fariseo. Un fariseo es decir que desde niño estaba empezando a guardar mandamiento de Dios. Porque entre los fariseos pensaban que para recibir la salvación, ser humano sí o sí tiene que cumplir mandamiento de Dios. Porque Dios había prometido, uno que puede cumplir mandamiento de Dios, Dios iba a dar la vida eterna. Por esa razón, San Lucas capítulo 10 sale un hombre, se llama un intérprete de la ley, se levantó para probar a Jesucristo. El intérprete de la ley significa que eres maestro de la ley que enseña mandamiento de Dios y la ley.
Por esa razón, varias veces él podía leer la Biblia, también intentaba cumplir mandamiento de Dios. Por eso él sabía la respuesta. Si la gente quiere entrar en el reino de Dios, sí o sí tiene que cumplir mandamiento de Dios. Pero un día él escuchó acerca de Jesucristo. Dice que era Salvador. También para entrar en el reino de Dios uno tiene que creer en Él, así decía. Por eso en el corazón del intérprete de la ley tenía duda. ¿Por qué? Él tenía una seguridad con la ley que él aprendió exactamente. La gente cuando quiere recibir la salvación y quiere entrar en el reino de Dios, sí o sí tiene que cumplir mandamiento de Dios. Pero fuera de esta manera, ¿cómo puede recibir la salvación? Así pensaba. Por eso él se acercó a Jesucristo y le preguntó, Señor, ¿con qué cosa tengo que hacer para recibir la vida eterna? Ustedes, cuando leen desde San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, entre 4 libros que sale la vida de Jesucristo, sale 2 maneras de decir de la boca de Jesucristo. 1, tiene que cumplir mandamiento de Dios. En aquel entonces obtendrá la vida eterna. Así Jesucristo enseñó a las personas. También Jesucristo utilizó otra palabra totalmente diferente manera, como dice, como sale San Marcos capítulo 2, sale un hombre que era como paralítico, él fue acostado en el lecho y luego 4 amigos de él estaba llevando, donde estaba predicando nuestro Señor Jesucristo en la casa. Pero no podía ingresar a la puerta de la casa donde estaba Jesucristo. Por eso ellos subieron al techo de la casa, sacando paja de techo, descendía un hombre que estaba acostado, paralítico. Imagínense, ¿no? Jesucristo estaba sentado predicando, pero de repente abrió techo, se ve sol. ¿Qué pasó? Entonces descendía poco a poco. Entonces un hombre que estaba acostado, él podía ubicar hacia Jesucristo. También Jesucristo podía ver ese hombre. ¿Sabe? Que como dijo Jesucristo, así dijo, Hijo de hombre, tus pecados te son perdonados. Esta palabra es muy importante porque en esa época nadie podía usar esta palabra, yo te perdono. ¿Por qué? ¿Quién puede dar perdón de sus pecados? Únicamente Dios, Jehová nuestro Dios. Pero de repente Jesucristo utilizó esta palabra, Hijo de hombre, tus pecados te son perdonados. ¿Quién puede usar esta palabra para dar perdón? Únicamente el Salvador, que puede morir por el pecado de este paralítico, encargado del pecado de paralítico. Se llama responsable. Así Jesucristo tenía poder para perdonar de los pecados. Pero solamente Jesucristo perdonó una persona entre muchos. Porque toda la gente no podían recibir perdón de los pecados. Esa es una curiosidad.
Es decir, que Jesucristo podía usar misma palabra a segunda persona, a décima persona, undécima persona, y todo puede usar. Tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Pero antes de hablar esta palabra, Jesucristo podía confirmar acerca del corazón de cada uno. Cuando yo hablo, Él acepta o no acepta. Jesucristo sabe muy bien. Nosotros no sabemos acerca del corazón de otra persona, pero Jesucristo sabe. Tus pecados te son perdonados. En aquel entonces, toda la gente decían así: blasfemia, absurdo. Siendo ser humano, ¿cómo puede perdonar de pecado de ser humano? No. Pero únicamente este paralítico aceptó. Amén, gracias. Yo no sé muy bien quién es usted, pero usted me dice que ya mis pecados todos son perdonados. Amén, aleluya. La fe no es complicada. La fe es sencilla, simple. Jesucristo cuando dice tus pecados te son perdonados, entonces, amén, así tiene que decir. Eso es la manera de obtener la fe. Pero otras personas, entre los fariseos, aunque querían escuchar la palabra de Jesucristo, por eso se acercaron. Pero sus corazones tenían el límite. No. Me parece que es diferente lo que yo pensaba. San Lucas capítulo 10. Ese hombre, un intérprete de la ley, ese hombre quería probar a Jesucristo, dice: ¿con qué manera yo puedo adquirir la vida eterna? Jesucristo decía: ¿cómo está en la ley? ¿Y cómo lees? Dos cosas le pregunto. Una es: ¿cómo está escrito? ¿Cómo está escrito en la ley? Dos cosas. Una es: amarás a tu Dios con toda vida, con todo corazón, con toda fuerza, con toda alma. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dos cosas. Eso es representante de 10 mandamientos. Si puede cumplir 2 mandamientos, son representantes de 10 mandamientos, ya podrán cumplir todos los mandamientos de Dios. Pero Jesucristo no solamente preguntó una cosa: ¿cómo está escrito? ¿Amarás a Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo? No. Segunda pregunta, ¿cuál es? ¿Cómo lees? ¿Cómo lees? Significa que ¿cómo está entendiendo sobre esta palabra? En su corazón todavía está teniendo el deseo de cumplir mandamiento de Dios. ¿Se puede? ¿Se puede cumplir? Así pregunta. Pero siendo intérprete de la ley, tal persona 100% positivo: sí, Señor, yo no soy pecador, porque desde niño estoy guardando mandamientos, también estoy esforzando para cumplir mandamientos. Yo puedo adquirir la vida eterna. Así piensa. Tal persona, cuando piensa que se puede cumplir mandamiento de Dios, nunca jamás Jesucristo le dice: tus pecados te son perdonados. Esta palabra no usa nada. En aquel entonces, ¿cómo va a decir? Oh, así pienso. Ya, cumpla. Siga adelante, ¿eh? Ya, siga adelante, ¿eh? Ok, siga adelante, ¿eh? Cuando cumpla, ya obtendrá la vida eterna. Mire. El intérprete de la ley piensa: mire, no hay diferencia mi pensamiento y pensamiento de él, ya, lo mismo.
Así piensa, pero totalmente diferente. Por eso ese hombre, ¿no? El intérprete de la ley quería justificarse, así dice. Por eso, ¿quién es mi prójimo? Ya, ¿quién es mi prójimo? Entonces, siendo maestro de la ley, no sabía quién es su prójimo. Hasta niño sabe. ¿Quién es su prójimo? Ah, sí, alrededor de mi casa, fulano, y sabe. Pero este hombre, ¿no? Como si fuera ignorante, estaba hablando. ¿Quién es mi prójimo? Porque él estaba esperando que Jesucristo me dijera sus prójimos son huérfanos, viudas que no tienen capacidad. Si hubiera dicho así, sí, Señor, ya yo estaba amando a ellos, repartía monedas, tal vez yo estaba invitando a ellos y panes y también desayuno, así. Entonces, creo que yo tengo ya la vida eterna, así quería justificarse. Así tenía este corazón. Pero Jesucristo no habló directamente, tu prójimo hace esta, no. Sino que habló largamente. Como dice, había un hombre que descendía de Jerusalén, caminando destino a Jericó. Y luego encontró ladrones. No sé muy bien cuántos ladrones, pero esperaban los ladrones. Y luego los ladrones le golpeaban, ¿no? Porque la gente no va a dar dinero, ¿no? Antes de ser golpeado ya no va a dar. Golpeado, ensangrado y se cayó. Y luego sacando dinero, ropa. Ya está a punto de morir. Está medio muerto. Mire, medio muerto. Entonces, desde la cabeza hasta su vientre, si muere, entonces ya casi está muerto ya. Medio muerto, medio, la mitad. Significa que no puede levantarse nada, ni puede hablar, tampoco puede tomar, ya. Se cayó así, ¿no? Esta situación. ¿Quién quiere ser como esta situación que un hombre que fue caído por los ladrones? Levante su mano. Yo quiero ser esa posición. Ya, yo. Nadie quiere quedar en ese lugar como medio muerto. También, como nosotros hemos aprendido por los pastores, generalmente los pastores enseñan así. Mire, nosotros no tenemos que ser como igual que sacerdote levita que está caminando de lejos, ¿no? Largo, y no quería ayudar. Maldito. Nosotros tenemos que ser como igual que buen samaritano. Amén. Siempre nosotros queremos ser buen samaritano. Nunca nosotros hemos escuchado que nuestra situación, nuestra posición está como igual que un medio muerto que fue caído ya. Jesucristo estaba hablando, tú eres este hombre que fue caído. Señor, yo nunca encontré los ladrones. Mire, ¿usted cómo nació? En el libro de Salmos, capítulo 51, el rey David confesó, dijo que yo fui formado en maldad. Mi madre fue concebido. Mi madre concebido en el pecado, así dijo. Significa que desde que formó en el vientre de su madre, con maldad y con el pecado. Eso es raíz. No solamente en su madre que fue formado como pecador, sino también en Adán nosotros fuimos
transformado como igual que espíritu maligno. ¿Por qué? Ya fuimos esclavos de pecado. Por eso nosotros fuimos establecidos como esclavos de Satanás, porque Satanás era nuestro amo, nuestro dueño. Siempre Satanás dominaba nuestro pensamiento, nuestro corazón, nuestra vida. Eso es la vida del pecador. Siendo pecador, le gusta hacer buenas obras. Siendo pecador, encontrando mandamiento de Dios es bueno, santo, justo. Siendo pecador, quiere adorar al Señor. Siendo pecador, quiere cumplir mandamiento de Dios. Pero siendo pecador, no puede ser justificado delante de Dios. Eso es correcto. Por eso Romanos capítulo 3, el versículo 20 dice que ningún ser humano será justificado delante de Dios por las obras de la ley. Entonces, ninguna persona no podía ser justificado, es decir, que Dios no le reconoce de su obra. Dios no le reconoce de la obra de ninguna persona del mundo, pero por engaño de Satanás, alguno estaba pensando, yo puedo guardar mandamientos, yo puedo cumplir mandamientos de Dios. Una persona que está pensando así como igual que el intérprete de la ley, jamás puede recibir la salvación. ¿Por qué? Jesucristo dijo, yo no he venido al mundo para llamar a los justos. ¿Quién es justo? Se refiere a este hombre que piensa solo, aunque no es justo verdadero, pero piensa que como si fuera justo, que estoy guardando mandamientos, estoy sirviendo al Señor, estoy adorando al Señor, estoy ofrendando al Señor, yo estoy ayunando 2 veces a la semana, yo estoy orando al Señor. Por su obra, ninguna persona puede ser justificado delante de Dios. Así está escrito la palabra de Dios, pero por engaño de Satanás no escucha, no puede aceptar. Jesucristo dijo, yo no he venido para llamar a los justos, sino para los pecadores. ¿Quién es pecador? ¿Quién es pecador? El que cometió, el que derrumbó mandamiento de Dios. Tales personas tendrán oportunidad de escuchar el evangelio. Tales personas podrán escuchar la buena noticia. Por eso Jesucristo decía, ¿quién es prójimo de lo que había caído por los ladrones? ¿Quién es prójimo? Ya sale samaritano que utilizó la misericordia. Haz lo mismo, así dice. Ya, veamos. Entre dos prójimos, ya uno, vea, está mirando. Por favor, miren acá, mi mano. Acá está un medio muerto. Acá está buen samaritano. Entre dos son prójimos. Pero un prójimo no puede amar como a sí mismo a samaritano. ¿Por qué? Ya perdió su derecho. Uno que está a punto de morir dice que yo te amo. Yo quiero servir todo, yo quiero darle todo. Ya no sirve de nada porque ya está muriéndose. A punto de morir. Está en el desierto. ¿Qué sirve su obra? Aunque ya conoce quién es el prójimo de él, samaritano. Pero este hombre no puede amar a samaritano, sino que el samaritano tiene que amar a este medio muerto. Este medio muerto tiene que recibir la misericordia del samaritano.
este hombre no tiene nada de misericordia. ¿Por qué? El samaritano no es necesario recibir la misericordia de este medio muerto. ¿Por qué? No necesario. Se refiere, samaritano es nuestro Señor Jesucristo, es Salvador. Por eso Jesucristo estaba hablando. El intérprete de la ley piensa que usted es maestro de la ley, pero yo le digo, si fuera como medio muerto, yo te voy a salvarle. Pero si no puede ser como medio muerto, nada que ver conmigo. Eso es. Creo que en esta noche están participando más o menos 50 personas. Ustedes ya habían escuchado el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Como lo que está apareciendo, Efesios capítulo 1, ¿cómo dice? Veamos. El versículo 4, así dice: según nos escogió en el antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos. Ya, repitan conmigo por favor todo. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Mire, ¿con qué manera nosotros podemos ser santos? Santos es decir que ya el que no tiene nada de pecado. Pero ¿quién tenía que planear para que yo sea santo? Nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo, antes de fundar este planeta, había preparado la salvación, había preparado el plan que iba a enviar su Hijo amado para ser el Salvador, para que cargara el pecado del mundo. Él tenía que ser crucificado, derramando toda la sangre en vez de nosotros. Por su sangre iba a ser la redención. Por eso acá dice el versículo 5: en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Adoptados hijos suyos. Es muy importante. Siendo pecador, ¿cómo puede ser hijos de Dios? Dios es justo. Por eso, para ser adoptado hijo de Dios, sí o sí tiene que ser justificado, tiene que ser santificado, tiene que ser perfecto, pero no de sobra, sino de la redención eterna de Jesucristo. Por eso nosotros tenemos que apoyar en la obra de Jesucristo, no de nuestra obra. Durante muchos años hemos perdido tiempo. ¿Para qué? Para establecer nuestra justicia. ¿Para qué? Para alabar a nosotros mismos. Yo hice, yo he hecho. No nos sirve. Número 1, sí o sí tiene que aceptar la redención eterna que hizo nuestro Señor Jesucristo. Por la redención, nosotros fuimos justificados, santificados. Veamos, Hebreos capítulo 9, el versículo 11. Hebreos capítulo 9, el versículo 11, así dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Nuestro Señor Jesucristo, ¿qué tipo de redención hizo ante Dios? Se llama la redención eterna. Significa que canceló todos nuestros pecados una sola vez para siempre,
para que nosotros seamos santos. Así dice, predestinado para que fuésemos santos, sin mancha delante de Dios. ¿Quién tenía que trabajar? ¿Nosotros o Jesucristo? Jesucristo, suficiente. Por su obra podía santificar, justificar y perfeccionar. Por eso Hebreos capítulo 10, el versículo 10, así dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Yo creo el día hoy, yo soy santo porque yo fui santificado por la sangre de Jesucristo. También el versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Yo soy perfecto porque Jesucristo me hizo perfección para que yo fuera perfeccionado, siendo perfecto ante presencia de Dios. Esa es la fe. Pero Dios nos da promesa. Como dice la promesa de Dios, el versículo 17. Hebreos capítulo 10, el versículo 17, añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. La palabra de Dios está establecida en el cielo. No puede cambiar nada de la palabra de Dios, ni puede quitar la promesa del Señor, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Por eso Dios dice en esta noche: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. En aquel entonces, ¿cómo nosotros tenemos que responder? Sí, Señor, gracias por haber enviado a su Hijo amado, por haber perdonado todos mis pecados, por haber quitado todos nuestros pecados, para que nosotros seamos santificados, justificados y perfectos. El versículo 18, como dice: pues, ¿dónde hay remisión de estos? No hay más ofrenda por el pecado. Significa que ya no hay más ofrenda para quitar nuestro pecado. Una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Cada día nosotros tenemos que utilizar el Evangelio, el cual es: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Amén.